A propósito del reciente capítulo número 6 de la temporada 3 de La Casa del Dragón, es fundamental analizar algunos personajes, a 4 personajes clave de la obra literaria que han aparecido recientemente focalizados en este episodio. Cómo son en el libro, cuáles son sus ideales, cómo se dialoga esto con lo que estamos viendo ahora en la serie de televisión, a través de un análisis que va desde lo que son los arquetipos narrativos hasta lo que es la semiótica. Aquí vamos a explorar entonces de manera literaria y quizá un poquito televisiva a Criston Cole, a Valeria Targaryen, a Alice de los Ríos y a Wayne Hightower. Observaremos cómo estos personajes transitan de un espacio quizá arquetípico, semiótico, hacia otra simbología. ¿Qué representan en el tablero de Poniente durante la danza de dragones? ¿Cuáles son los hechos más importantes que definen el porqué de sus acciones y cuáles son sus destinos? La adaptación televisiva de la obra se ha tomado muchas licencias, entonces es interesante hacer este contraste porque en realidad muchos de esos personajes tienen mayores acciones en la serie que en el libro y me parece un punto a favor, ¿sí? El universo de George R.R. Martin es denso con algunos personajes y con otros más liviano. Entonces plantea retos y oportunidades narrativas fascinantes, especialmente cuando analizamos puntos de inflexión como este capítulo 6 de la reciente temporada de La Casa del Dragón. Quizá inflexión emocional, inflexión moral para algunos personajes. En la literatura, los personajes no son meros ejecutores de acciones bélicas o políticas, son portadores de significados profundos que cambian, evolucionan o que se corrompen. Algunos mejoran, algunos se degradan narrativamente a medida que avanza la guerra civil conocida como la Danza de Dragones. Para comprender verdaderamente quiénes son estos individuos, estos personajes que se han focalizado en este capítulo con mayor profundidad, o de los que hemos visto algunas cosas con mayor profundidad, vamos a ver cuáles son en el libro sus verdaderos ideales y cómo la serie ha adaptado e interpretado una pincelada nada más, ya lo que el libro nos dice. Es absolutamente necesario abordarlo desde una perspectiva que yo considero muy interesante, que es el arquetipo, que es la semiótica, que nos permite entender cómo funcionan estos signos y estos símbolos que rodean a los personajes a lo largo de su vida y cómo los definen, ilustrando como un mismo elemento, como puede ser una capa blanca, un dragón o un castillo en ruinas, cambia de significado según el espacio en el que el personaje se encuentre, tanto emocional, temporal, física o narrativamente. Criston Cole, el hacedor de reyes, encarna en Fuego y Sangre la degradación moral del caballero blanco, la figura arquetípica del paladín, que es un paladín caído, en desgracia. Entonces estamos aquí frente a un arco de detrimento, porque inicia siendo una figura que asciende socialmente y luego cae. Él nace más o menos en el año 82 después de la conquista, siendo hijo de un mayordomo de la casa Dondarrion. Ascendió únicamente gracias ¿a qué? A su destreza marcial, obviamente, en el torneo de Esposa de la Doncella en el 104 después de la conquista. Derrotó al príncipe Daemon Targaryen con su lucero del alba. Entregó la corona del vencedor a la pequeña Rhaenyra y al año siguiente ingresó en la Guardia Real como su escudo juramentado, como su guardaespaldas. Años después se convirtió en Lord Comandante, alcanzando así la cumbre del honor caballeresco. Sin embargo, alrededor del compromiso matrimonial entre Rhaenyra con Laenor Velaryon, en el 103 después de la conquista, se produjo para muchos lo que se conoció como una ruptura, que transformó su devoción en total odio y hostilidad hacia la joven princesa. En el libro no se establece una única versión de lo sucedido. Según el Septon Eustace, Criston confesó su amor y le propuso a Rhaenyra huir a vender naranjas, pero ella lo rechazó. Según Champiñón, fue la princesa quien lo intentó seducir y él se negó y horrorizó y la odió. Esta incertidumbre es fundamental porque permite interpretar su caída no solo como una consecuencia de un romance frustrado y donde la persona habita en el rencor y en el despecho, sino también como la incapacidad de un hombre rígido para aceptar la ambigüedad de sus propios deseos en cualquiera
de los escenarios narrativos, ¿no? Durante las celebraciones de la boda, combatió portando el favor de Alicent Hightower, hirió gravemente a Harwin Strong y causó la muerte de Joffrey Lomoth, quien era para muchos pues el novio de Laenor Velaryon en la serie. Quedó entonces ligado a la facción verde desde aquel día, y así el antiguo protector de Rhaenyra se convirtió en el resentimiento. Su transformación se consumó en el 129 después de la conquista, tras la muerte de Viserys I. Durante el Consejo Verde, Criston defendió la exclusión de Rhaenyra con una ferocidad que no le correspondía y ayudó a convencer a Aegon II para que aceptara el trono y colocó sobre su cabeza la corona de Aegon el Conquistador, acto por el que pasó a la historia como el Hacedor de Reyes. Posteriormente sustituyó a Otto Hightower como mano del rey y condujo la guerra con una lógica cada vez más despiadada. Envió a Harry Cargill a una misión prácticamente suicida en Rocadragón. Tomó Rosby y Stotworth, saqueó el Valle Oscuro y participó en la emboscada del reposo de Grajo. En este espacio, en esta emboscada, murieron Rhaenys Targaryen y su dragona Meleys. Finalmente, después de separarse de Aemon y de emprender la retirada hacia el sur, fue rodeado durante el baile del carnicero en el año 130 después de la conquista, un año después más o menos. Allí trató de salvar a sus hombres y desafió a los comandantes enemigos a un combate singular, a un combate cuerpo a cuerpo, vamos, esperando alcanzar una muerte digna de las canciones que su personaje también menciona en la serie. No obstante, se rechazó su propuesta y Robb Rivers lo abatió en el libro con 3 flechas. De esta manera, el hombre que había contribuido por una rencilla personal, una disputa sucesoria en una guerra devastadora para los Targaryen, murió sin duelo, sin gloria, sin la dignidad de un caballero, sin esa dignidad caballeresca a la que intentó aferrarse y con la que intentó justificar todas sus acciones que eran injustificables, lógicamente. Así, 2 siglos después, durante la época en la que se narra Juego de Tronos, la historia no recuerda a Criston Cole principalmente por sus victorias militares o por su capacidad de lucha en campo, sino como una figura polémica, asociada al inicio de la danza de dragones y por lo tanto al debilitamiento de la casa Targaryen. El festín de cuervos, Sir Aris Potter, si no me equivoco, recuerda que el Hacedor de Reyes se enfrentó a hermano contra hermana, dividió la Guardia Real y causó un daño inmenso e irreparable antes de pagar gravemente por sus actos. Más adelante, Jaime Lannister conversa con Loras Tyrell mientras revisan el libro blanco y explica que algunos caballeros fueron héroes, otros fueron peores y unos pocos reunieron ambas condiciones, vivieron con esa disonancia, con esa dicotomía. Señala el escudo de Criston Cole, menciona que sirvió al primer rey Viserys y al segundo a Aegon y concluye: lo llamaban el Hacedor de Reyes. La escena de este libro muestra que el paso del tiempo ha reducido toda su complejidad, todo lo que vemos, toda la lucha de su propio arquetipo, a un título cargado de ambigüedad. ¿Fue un guerrero extraordinario? Sí, pero fue un caballero que utilizó su posición para intervenir en una sucesión, cuando ya tenía la capa blanca, y quebrar una institución que debía de proteger, frente a la que debía de mantenerse neutral. Por eso el Hacedor de Reyes pasa a la historia como una figura problemática y su arco, en definitiva, como dije, es un arco de detrimento, de caída. Es el paladín caído que pasa a la historia simple y llanamente como un provocador, como un hombre sin honor. En segundo lugar, hablemos de Baela Targaryen, que es una historia de resistencia feroz, de reafirmación de su identidad frente al mundo político que trata de convertir una pieza solo de matrimonio. Ella nació en el 116 después de la conquista, hija de Daemon Targaryen y de Laena Velaryon. ¿Sí? Baela heredó tanto el temperamento impetuoso de su padre como la tradición marítima y valiria de la familia de su madre.
Estamos viendo aquí un viaje que al principio es de mejoramiento y luego socialmente de degradación. Arquetípicamente encarna a la princesa guerrera, la princesa amazona, a una joven que rechaza pasiva en situaciones de guerra, las normas cortesanas, el comportamiento diplomático, el comportamiento exigido a las damas nobles. Su carácter manifestó desde siempre en su afición, digamos, por montar, por combatir, por desafiar convenciones sociales, mientras que tuvo un vínculo con su dragona Danzarina Lunar, que era una dragona pequeñita, pero era una dragona para ella domesticable, ¿no? O sea, muy conectada con ella. Fue prometida muy joven al príncipe Jacaerys Velaryon, y Baela quedó vinculada al futuro político de los negros por este compromiso. Sin embargo, la muerte de Jacaerys, antes de casarse, pese a que ella le insistió que se casaran, decían que no se casó porque él ya había estado físicamente con una bastarda del norte, pues hizo que él falleciera en la batalla del Ghaznat en el año 130 sin contraer nupcias, y la dejó como una de las últimas representantes de la familia Velaryon, devastada por la guerra. Su trayectoria no es la de una caída moral, sino de una caída, más bien es la de una superviviente que conserva su voluntad incluso cuando pierde a su madre, a su prometido, a numerosos familiares y finalmente a su propia dragona Danzarina Lunar. Entonces vemos que hay, más que todo, una transformación. Ella inicia de una manera, responde hacia los verdes y hay un viaje social de ascensión como guerrera, pero ese mismo viaje social después la lleva socialmente a tener un viaje de detrimento, y ya explico por qué. El momento decisivo de su trayectoria militar ocurrió cuando Aegon II tomó Rocadragón y Baela, en lugar de esconderse, en lugar de escapar, montó en Danzarina Lunar, que era más o menos del tamaño de un caballo, para enfrentarse directamente a Fuegosol. Aunque su dragón era mucho más pequeño que Sunfire, el ataque dejó al Rey Verde nuevamente incapacitado y convirtió a Baela en una amenaza política difícil. Sin embargo, su verdadera degradación social y política, porque esta solo fue una derrota temporal, se produce después de la guerra. En el año 132, después de la conquista, al no tener a Aegon III descendencia, Baela empezó a ser considerada una posible heredera del trono de hierro. Era necesario asegurar la permanencia de los negros en el poder, pero los regentes la juzgaban demasiado por ser rebelde, entre comillas, incontrolable, y decidieron comprometerla con el Lord Thaddeus Rowan, un viudo considerablemente mayor que ella, tenía como 40, con el propósito de someterla a asegurar una sucesión conveniente. Baela rechazó tajantemente el acuerdo, escapó de la Fortaleza Roja y 2 semanas después contrajo matrimonio en secreto con Alyn Velaryon. Aunque Alyn ya era un señor de Marcaderiva, su origen era bastardo y su reciente legitimación hacían que la unión fuera vista socialmente impropia para una princesa Targaryen. Oficialmente era presentado como primo de Baela, porque se decía que era hijo de Laenor, aunque no obstante la versión de Champiñón sostenía que en realidad era el hijo ilegítimo de su abuelo, Corlys Velaryon. Por lo tanto, era en realidad medio hermano de Laena y medio tío materno de su esposa, Baela. ¡Qué situación familiar tan compleja! La consecuencia fue inmediata. Algunos regentes intentaron solicitar la anulación del matrimonio y la corte tuvo que fingir públicamente que la boda había sido autorizada por el rey para evitar un escándalo mayor y una degradación mayor del personaje. Sin embargo, en privado concluyeron que Baela ya no podía ser considerada una heredera adecuada y trasladaron sus expectativas hacia su hermana menor, Rhaena, considerada más diplomática, mucho más tranquila, etcétera, etcétera. Por ello, este es un arco de detrimento, un viaje del héroe o del protagonista hacia la degradación. No es una caída moral ni una pérdida completa de su nobleza, sino un descenso a nivel político y simbólico. Pasa de ser una posible futura reina o una pieza central en la sucesión a ser presentada como una princesa indisciplinada, incapaz de obedecer la autoridad de los regentes, la autoridad del príncipe, del rey. Desde la perspectiva de la corte, su matrimonio con un hombre de ascendencia
compleja, un bastardo, confirma su falta de idoneidad desde la perspectiva de su propio viaje. En cambio, ese descenso social es el precio que ella paga para conservar su libertad, de acuerdo a su arquetipo. La libertad de elegir su esposo, la libertad de negarse a ser utilizada como un instrumento dinástico, la libertad de poder ser ella pese a las consecuencias. Sí, el matrimonio no resulta tan bueno, es la verdad, pero de ello no vamos a hablar mucho más. En la serie, no obstante, no se ve ese valor, esa valentía que sí tenía el personaje en los libros. Siento que hay una especie de cambio entre las gemelas y vemos que una de ellas se ve como el arquetipo incómodo, cuando nunca lo fue, que es Raena, y la otra se ve como el arquetipo aceptado hasta su degradación. Lo cierto es que no, la degradación social de Baela viene mucho después, tras la derrota de Rhaenyra, tras el ascenso de su hijo Aegon III al poder. Por su parte, el viaje de Alice de los Ríos representa el ascenso de lo marginal, de lo oscuro, de una mujer bastarda y servidora hasta una figura de autoridad informal mística capaz de desafiar abiertamente a la corona. Arquetípicamente encarna la hechicera, la vidente oscura, la fuerza pagana, vinculada con los poderes antiguos de Poniente. Semióticamente ella funciona como una personificación de Harrenhal, una extensión de Harrenhal, el castillo asociado con violencia, con muerte y una supuesta maldición. Su origen permanece deliberadamente ambiguo. Mungum y el Septon Eustace, que son parte de los cronistas de este libro, la identifican como una posible hija bastarda de Lionel Strong, mientras que Hongo Champiñón sostienen que pertenecía a una generación anterior y que incluso había sido nodriza de Harwin, Larys y quizá del propio Lionel, aunque aparentaba ser muchísimo más joven, no como en la serie que más o menos le echamos como entre 35 a 40, ella se veía como de 20, muy jovencita. Durante la danza debía tener al menos unos 40 años, genéticamente, ¿no? Y había sufrido varios embarazos terminados en mortinatos, es decir, el niño había nacido un poquito petit suisse. Estas versiones contradictorias impiden saber si ella poseían auténticos poderes sobrenaturales o si dominaba conocimientos de curación, conocimientos de veneno, conocimientos de manipulación de las personas a través de la psicología oscura, ¿no? Precisamente esa incertidumbre constituye la principal fuente de poder del personaje. A diferencia de los otros personajes que vemos aquí, que necesitaban ejércitos, títulos, dragones para imponerse, Alice construye su influencia mediante las profecías, el miedo y la capacidad de interpretar o dirigir sus interpretaciones, como veíamos la bruja roja en Juego de Tronos. Los deseos también de quienes se acercan a ella. Ella era muy capaz de utilizar muchísimo el poder mental, pero en el libro, Daemon Targaryen no cae en este juego mental, mientras que Aemon sí cae rendido ante los juegos mentales de Alice de los Ríos. Es un arco que no sé si es un arco de mejoramiento, de detrimento, de estabilidad, pero definitivamente hay una evolución del personaje. Y ya vamos a ver cómo evoluciona este personaje narrativamente. Spoilers. ¿Cuándo empieza su ascenso? Cuando Aemon y Criston Cole recuperan Harrenhal en el 129 después de la conquista. Aemon ordena ejecutar a los Strong que permanecen en el castillo, pero perdona a Alice y la toma en el libro como compañera. No obstante, el texto no confirma que ella lo controle completamente, sino que presenta esa posibilidad a través de los rumores sobre estos filtros, estos test del amor, estas visiones proféticas. Alice llega incluso a impedir que el príncipe mate al escudero que le comunica una derrota, y más adelante le revela dónde puede encontrar a Daemon, acompañándolo embarazada hasta el enfrentamiento sobre el Ojo de Dioses. Spoiler, es aquí donde Aemon termina su vida en el año 130 después de la conquista de Aegon el Conquistador. En la adaptación televisiva, su función se amplía muchísimo.
mediante su relación con Daemon. Aparece como una figura vinculada con las alucinaciones, las revelaciones que él tiene en Harrenhal, cuando Harrenhal tenía su propio poder visionario, su propio poder de alguna manera maligno, o bueno, de predicciones, de visiones, convirtiéndose menos en una simple amante y una exnodriza y más en una mediadora entre los personajes y las fuerzas misteriosas del castillo. Después de la guerra, su transformación alcanza su punto más amplio, máximo. En 132, después de la conquista, reúne forajidos y hombres quebrados. Spoiler, se proclama viuda de Aemon y presenta a un niño como su hijo legítimo y el verdadero rey de Poniente. Cuando Ser Regis Groves se niega a arrodillarse, muere en circunstancias inexplicables y los hombres enviados por la corona son derrotados. Posteriormente, un mensajero aparentemente maldito también fallece tras transmitir sus amenazas. Entonces los regentes planean recuperar Harrenhal con una fuerza mayor, pero la fiebre invernal del año 133 después de la conquista interrumpe esa expedición. Así su historia queda deliberadamente inconclusa. No sabemos qué pasa. La antigua nodriza termina convertida en la llamada reina bruja de Harrenhal, gobernando mediante una mezcla de indescifrable, de magia. Finalmente, el viaje de Wayne Hightower, hermano de ¿quién? De Alicent Hightower. Él representa la colisión entre la política cortesana y la realidad violenta que significa una guerra civil. Arquetípicamente, Wayne encarna al peón institucional, al alfil que sirve, al escudo que puede ser frágil, un noble colocado en una posición estratégica no solo por su capacidad militar, que la tiene, sino por la necesidad de su familia de vigilar y de controlar las instituciones de desembarco del rey. Semióticamente, Wayne simboliza la confianza de los Hightower en que los cargos, los títulos, las relaciones familiares son suficientes para garantizar obediencia fiel. En el libro Fuego y Sangre, Otto Hightower lo designa como el segundo al mando de la guardia de la ciudad, subordinado a Luthor Largen, con el propósito de asegurar la lealtad de las capas doradas para el bando de los verdes. No obstante, como ya vimos en la serie, el nombramiento revela una grave falla política. Los oficiales podían responder formalmente a la corona, ¿verdad? Pero buena parte de las capas doradas de los soldados que habían trabajado con Daemon Targaryen conservaban hacia él una profunda lealtad. Su antiguo comandante hace 20 años. Daemon entonces ataca la capital en el año 130 después de la conquista. Wayne, en el libro, intenta dar la alarma, pero es capturado y asesinado por el propio Luthor Largen, quien dirige el levantamiento interno favorable para los negros. Su muerte demuestra que Otto había confundido una figura de autoridad administrativa, una posición de autoridad, con el ser leal. Entonces, Wayne poseía el rango, institucionalmente el cargo, pero jamás tuvo un control efectivo, una autoridad real de los hombres bajo su mando. Es lo que conocemos como autoridad formal e informal, ¿verdad? Él tenía la autoridad formal de las capas doradas, pero informalmente la mayoría aún tenía lealtad por Daemon Targaryen. La adaptación televisiva amplía considerablemente su recorrido, convertirlo en compañero de campaña y contrapunto de Criston Cole. Wayne comienza como un aristócrata orgulloso que desconfía del origen humilde y de las decisiones temerarias del Lord Comandante. Pero el avance de la guerra transforma su ironía inicial, su desencanto inicial, en un derrotismo terrible frente al fanatismo, la culpa y el deseo de autodestrucción de Criston Cole. Wayne representa una racionalidad no solo militar, no solo más pragmática, sino más humana. Él comprende que el honor deja de tener sentido cuando un comandante utiliza a sus hombres para alimentar su propio rencor, su propia necesidad de castigo. La tercera temporada se aparta definitivamente del libro Fuego y Sangre,
porque Wayne no permanece en Desembarco del Rey durante la toma de la ciudad, ni muere junto a Criston en el baile del carnicero. Al advertir que Cole conduce deliberadamente al ejército hacia una batalla imposible de salvarse, decide abandonarla. Posteriormente se reúne con Ormund Hightower y con su sobrino Daeron Targaryen, mientras Criston cae abatido por una lluvia de flechas. Por tanto, su viaje televisivo ya no culmina como un simple peón sacrificado, que es un hombre que recupera parcialmente su autonomía al rechazar la obediencia ciega. Su apellido lo introduce en la guerra, pero su desencanto del mundo de la guerra le permite comprender que la lealtad institucional no exige acompañar a un comandante en su propósito de autoeliminarse. Hasta el episodio 6 de la tercera temporada, Wayne Hightower continuó con vida y su destino aún permanece abierto. Y bueno, hasta aquí llegamos con este análisis. Si te gustó el video, la información sobre estos personajes, sus arquetipos y su adaptación de Fuego y Sangre a la serie, suscríbete a mi canal y sígueme para no perderte próximos contenidos. Déjame en tus comentarios qué fue lo que más te gustó de este episodio, qué cambiarías, qué opinas de los cambios que ha habido entre el libro y la serie y qué personaje te gustaría que pudiéramos quizá conversar o hablar más detenidamente en el siguiente video. Nos vemos en un próximo análisis. Chao, chao.